una pregunta es, ¿por qué estamos en una maestría en ciencias de la computación? ¿Por qué estamos en una maestría en ciencias? Y la pregunta viene un poquito desde antes, que es algo que pienso que es importante, pero que muchas veces no se discute, y quiero platicarlo con ustedes a ver si concordamos o tenemos idea de esto. ¿Por qué hicimos para empezar una licenciatura? O sea, ¿por qué existe la licenciatura, después la maestría, después el doctorado? ¿Cuál es el propósito de una licenciatura, de haber cursado una carrera de ingeniería? Me imagino que todos somos ingenieros, ¿cierto? Entonces, no sé si alguien tenga idea, algo. El seminario se trata de que sea interactivo, entonces entre más participen mejor. Si pueden levantar la mano o nada más opinar, si es que tienen alguna cosa que contribuir, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué el estudio de una licenciatura, de una ingeniería? ¿Por qué ir a la universidad? ¿Cuál era la idea? ¿Por qué fueron a la universidad? Aparte de que porque mis papás me dijeron, ¿no? O porque no tenía nada que hacer, ¿no? Aparte de esas cosas, ¿por qué se imaginan que existe la universidad? Bueno, en general la escuela nos ayuda a formarnos y generar habilidades que son necesarias para ser funcionales. ¿Para ser qué? Funcionales. Ser funcionales, ok. Para la sociedad. Entonces tiene un sentido social, hay un sentido personal también. Ok, un sentido social, un sentido personal de crecimiento. Vamos a enfocarnos en la parte de la formación, ¿no? ¿En qué sentido nos forma la universidad? Estructura primero, estructura, ¿cómo se llama esto? Llegar temprano, cumplir, estructura, todo ese tipo de cosas como formativas. Ok, como que forma el carácter, ¿no? Nos forma disciplina y nos hace ser profesionales a final de cuentas, porque cuando salimos de la universidad pues ya se supone que somos profesionales, ¿no? Pero además, lo que quiero que piensen es, ¿por qué en la universidad se vieron tantas materias? ¿Cuántas materias se ven? 84. O sea, un montón, ¿no? Un montonal de materias. ¿Cuántas tareas hicieron? ¿Cuántos exámenes? ¿Cuántos ejercicios en clase? ¿Cuántas preguntas? Todo eso, ¿qué propósito tiene el haber hecho todo eso? La pregunta es, se supone que ustedes van a conservar todo ese conocimiento como si fuera una enciclopedia o un libro de texto, y que de todas las materias, ¿ustedes saben todo lo que se vio en las materias? ¿Lo memorizaron? No. Habrá algunos de ustedes o en otros lugares, otras instituciones, que hayan memorizado varias cosas de las materias, ¿no? Pero en general no se trata de memorizar, no se trata de saber todo lo de una materia y después repetirlo como si uno lo tuviera grabado. Entonces, si no es para eso, ¿para qué se vieron tantas materias? ¿Para qué se hicieron tantos ejercicios y se dejaron tantas tareas? A ver, la teoría es para que si se presenta algún problema X sepan utilizarlo. Ok, para que sepan utilizarlo. Sepan utilizarlo. O sea, hay muchas cosas que uno dice, lo di realmente porque, o sea, como se dice en Cuba, no me sirve para nada. Ajá. ¿Ya? Pero otras cosas, en algunos entornos o momentos puntuales, sí te sirve para resolver un problema X. O sea, Ok, entonces para desarrollar habilidades, ¿sí? Como entrenamiento es como nos sirve. ¿Okay? Pero está muy bien eso. Ahora lo que quiero que piensen es en una situación en particular, decías, pero pensemos en una situación en particular. Por ejemplo, salimos a la calle y hay un accidente automovilístico, ¿no? Chocan dos coches o choca un coche contra un poste, algo así. Y hay tres profesionistas diferentes que son testigos de ese mismo evento. Por ejemplo, un médico, un abogado y un ingeniero. Y lo que quiero que piensen es, ¿qué es lo que estaría pensando el médico cuando ve el accidente? Pues el médico estará pensando, la persona que chocó va a necesitar una cirugía, va a necesitar terapia física para recuperarse, va a necesitar esto y esto y esto, que tiene que ver con su área de especialidad, ¿no? Con el área médica. Un ingeniero podrá estar pensando
¿Cómo puedo mejorar los mecanismos de seguridad del automóvil para que justamente un choque no tenga tanto impacto en las personas? ¿O cómo puedo mejorar el auto de otras maneras para evitar las colisiones? Por ejemplo, con un sistema inteligente para que si va a chocarse se frene o se desvíe, no sé, cosas así, que tienen que ver con la ingeniería. Y el abogado, pues ya sabemos, va a estar pensando a quién transar, ¿no? ¿Cuánto le voy a sacar a cada aquí? Bueno, pero es dependiendo del área. Entonces todo eso es el propósito de la universidad, que como digo, muchas veces no se les comenta, pero creo que es importante y creo que así es, que es formar a la persona, pero formar, entrenarla, como decía Iraíz, es entrenarla. Es parecido a lo que se hace con un algoritmo de aprendizaje. Se le pone a repetir y a practicar y a repetir experimentos o ejercicios o tareas, preguntas, para que se les va entrenando, se va formando la mente de ustedes como estudiantes. ¿Okay? Entonces el propósito de la universidad es que al final de la universidad cada quien haya sido formado de acuerdo a la especialidad que estudió. Que los abogados piensen de cierta manera, los ingenieros de cierta manera, los médicos de cierta manera, como no pensaban antes de hacer la carrera, ¿sí? Eso no es accidente, o sea, eso es repetición y repetición y repetición, y por eso los ingenieros estamos acostumbrados a ver algo y pensar en un análisis de cómo plantear un problema, cómo optimizar algo, cómo encontrar la solución a algo, cómo identificar que existe un problema allí, y el método de solución va a ser analítico, numérico, computacional en nuestro caso, que eso sería muy diferente a como lo abordaría un médico, un biólogo, un abogado o alguien que estudió otra disciplina, ¿cierto? Entonces, en el mismo tenor ahora, ¿cuál es el propósito de la maestría? Porque ustedes están o en una maestría o en un doctorado, están en un posgrado. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la universidad? ¿Qué se pretende ahora al estar en una maestría? Pues el nivel de la especialización, ser más especialistas en esa área. Ser más especialistas, ok, subir un nivel en especialización, nada más. Ah, no, pues ahí. O sea, es más difícil, ¿no? Es posgrado, por eso está el nivel licenciatura y después posgrado. ¿Para qué más? ¿Por qué están ustedes en una maestría en ciencias? Es curioso porque, bueno, una maestría, un doctorado, pero es curioso porque licenciatura pues es como un poquito obligatorio, ¿no? Están en una edad en la que muchas veces no pueden decidir y los papás les dicen, no, pues te metes a estudiar. Pero una maestría ya no es tanto, es como que uno supondría que cada uno de ustedes buscó la oportunidad de hacer un posgrado. Y entonces yo me pregunto si tienen relativamente claro el por qué la están haciendo. Al final, o sea, desde mi punto de vista, uno tiene la maestría por especializarse en un área específica como yo, y investigar más y saber más sobre el área que uno le interesa. Mayormente es por lo que uno opta por entrar a una maestría o un doctorado, y de alguna forma hacer como una contribución a la sociedad. Ok, contribuir a la sociedad, desarrollo personal, o sea, eso es parte similar a la universidad, ¿no? Desarrollo personal, hacer una contribución a la sociedad, pero tal vez en un nivel más arriba, más especializado. Pero hay diferentes tipos de maestrías, ¿no? Hay maestrías en ciencias, maestrías en ingeniería y maestrías también... ¿ah? Y solitas. Maestrías, hay unas que les llaman profesionalizantes, por ejemplo, que es en el sentido de yo estoy trabajando en una empresa y mi empresa por alguna razón quiere que yo tenga un posgrado, tal vez pues para competir o decir que tiene personal mejor calificado, y hay veces que mandan a los trabajadores a hacer una maestría. Es una maestría profesionalizante, no es una maestría en ciencias. Una maestría en ciencias es algo muy particular comparado con otros grados de maestría, y es la parte de la investigación. ¿Okay? Entonces, en la maestría en ciencias, pienso que la diferencia con la licenciatura es, ahora ya no se trata de entrenarlos o de formar
su manera de pensar. Se supone que esa etapa ya se cumplió. Se supone que cuando llegan al posgrado ya piensan como ingenieros, ¿sí? Ahora lo que sí, es como, bueno, quién sabe. Muchos no, sí, muchas veces eso no, ese es un supuesto que todavía no se cumple, y apenas en la maestría pues habrá personas que irán dándose cuenta de cómo deben de abordar los problemas y empiezan a formar esa manera de pensar, pero en lo general se asume que esa habilidad ya se tiene. Y ahora de lo que se trata es de aplicar esa forma de pensar a algo que ya sea un poco más práctico, que es un proyecto de investigación, y a desarrollar investigación. Entonces la parte nueva también es aprender a desarrollar investigación. Y aquí tal vez es una sorpresa para algunos que hay que aprender a desarrollar investigación. Igual que hay que aprender a hacer muchas cosas, ¿no? En general, yo les comento a mis estudiantes que lo que me interesa es que aprendan a pensar, y a veces eso les cae de sorpresa porque es como dicen, no, pues es que yo tengo un cerebro, claro que sé pensar, pero eso es como decir que porque uno tiene dos piernas sabe correr, ¿no? O sabe hacer algo con lo que tiene, o sea, como un atleta olímpico, un corredor, un maratonista o algo así. Entonces sí podemos correr, todos podemos correr, caminar, etcétera, pero no podemos hacerlo de manera eficiente o profesional o a un cierto nivel. Entonces igual pensar requiere de entrenamiento, requiere de práctica, requiere de un cierto esfuerzo, y hacer investigación también va en el mismo sentido. No es nada más tratar de resolver un problema como nuestro ingenio nos lo permita, y si logramos una solución ya estuvo, ya somos investigadores. No es eso, es tratar de sistematizar esta práctica, este quehacer científico que se llama. ¿Ok? Bueno, entonces en este seminario pues trataremos de hacer eso, de darles una perspectiva de cómo sistematizar la práctica de investigación. Empezamos aquí de vez en cuando les voy a poner unas caricaturas por allí, unos cómics o cartoons que me encontré que se llama PhD Comics, y creo que aplican muchas veces, ¿no? Son unas viñetas cómicas que alguien que estaba metido en la academia cuando estaba en su doctorado se puso a dibujar, y muchas veces son reales, aunque no lo queramos, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, nos dice el ciclo de investigación: leer, escribir, enjuagar y repetir, ¿no? Lo de enjuagar y repetir es como cuando dicen un shampoo, ¿no? Aplicar, enjuagar y repetir si es necesario, y este es el ciclo de investigación. ¿Se lo imaginan así? ¿Piensan que realmente es así o esperarían que fuera diferente? Los que están más avanzados. Es nuestra vida desde hace algunos, o sea, realmente sí ilustra correctamente lo que es, ¿no? Entonces, esto, independientemente de la disciplina, creo que es muy cierto, y lo que nos dice fuera de lo cómico es que tenemos que adquirir conocimiento, que es la parte de leer, tenemos que escribir, o sea, tenemos que desarrollar ideas y después comunicarlas, y después eso tenemos que repetirlo y repetirlo como en un ciclo, ¿no? Entonces, la vida de investigación es eso prácticamente, el estar en un ciclo en donde se va generando conocimiento, se va asimilando y generando conocimiento, asimilando y generando conocimiento. ¿Cuáles son, desde su perspectiva, como las habilidades en general que un buen investigador debe de poseer? Comunicación. Comunicación sería una. Saber buscar la información. ¿Cómo? Saber buscar información. Ok. Otra. Minucioso. Minucioso, ser detallista, preciso, hacer las cosas con precisión. Ok. Es una habilidad, pero más específico, así como, o sea, porque eso puede ser en varias disciplinas, ¿no? Más específico para investigadores, o sea, que digan,
para ser buen investigador yo necesito esto, esto y esto. Ser crítico. Curiosidad primero que nada. La curiosidad es una habilidad. Característica. Entonces, Sistemático. ser sistemático es una habilidad. Es propiedad de... Es, Es que sí es algo que caray, sí es un músculo, ¿no? Sí se puede. ok, se puede entrenar. Quiero que piensen un poquito más específico en ciencias de la computación y qué necesitan, o sea, qué es esencial. Por ejemplo, estoy hablando de, ¿requieren matemáticas? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por allá sí? ¿Quiénes opinan que sí? Todos, es con lo que nos comunicamos. Ok. Pues es esa capacidad de abstracción, ustedes nos dan. Pensamiento analítico, matemáticas, vamos a decir. Ajá. ¿Ocupan hablar inglés? Sí. ¿Quiénes dicen que sí? ¿Quiénes dicen que no? Todos aquí. ¿Sí? ¿Todos hablan inglés bien? Sí. Lo mordemos. Se defienden. Ok. Y finalmente, pienso que otra característica muy esencial es la comunicación. ¿Sí? La comunicación desde adquirir conocimiento, pero también el saber expresarlo, ¿sí? Saber escribir. Entonces, pero fíjense en algo muy curioso. Estas tres cosas de las que ahorita les hablo, que es saber inglés, saber matemáticas, saber escribir, ¿qué tienen en común? Son comunicación, son lenguajes. O sea, matemáticas es un lenguaje, es una forma de comunicarse. El inglés es una forma de comunicarse. La programación también, saber programar. Por eso se llaman lenguajes computacionales, ¿no? Lenguajes de programación. También es un lenguaje. Y ahora, ¿cómo se desarrollan los lenguajes? O sea, ¿cómo nos hacemos hábiles en el manejo de un lenguaje? ¿Es leyendo un libro de texto? Practicando. Entonces, estas habilidades que requiere un investigador solamente se desarrollan a través de la práctica. Si no hablamos inglés y no leemos inglés, no podemos usarlo. Si no hacemos ejercicios de matemáticas y no entendemos las ecuaciones y nos ponemos a practicar, no podemos usarlas. Si no nos ponemos a programar prácticamente todos los días y aprender de otros programadores y etcétera, analizar cómo está un código y demás y practicarlo, no vamos a poder programar. Entonces son habilidades esenciales y lo que me interesa es que ustedes vean que se tienen que practicar básicamente diario, ¿sí? Y eso es lo que les va a llevar a ser, o por lo menos a tener las habilidades para después poder ser buenos investigadores. Entonces el quehacer científico pues es algo que se tiene que practicar diariamente, es muy parecido a ser un músico, tocar la guitarra, o sea, se tiene que estar practicando diariamente. A ser atleta también se tiene que estar entrenando diariamente. Es algo así, no es algo que se pueda tomar un libro, leer un ratito y ya uno ya es investigador, ¿no? Es una disciplina que se tiene que practicar. Ok. Bueno, en este seminario de investigación, entonces, para hacerlo un poquito más formal, pues permite al estudiante, a través de una guía de conocimientos básicos y estrategias enfocados en el método científico, es como un choro introductorio, permite que se adquieran los elementos necesarios para llevar a cabo un protocolo de investigación. Entonces, ¿todos ustedes tienen un protocolo de investigación? Se nos pide al inicio, ¿no? Se les pide, lo entregan, se les revisa, Sí, se critica, lo tienen ya bien preparado. toma una actividad terminando. Existe, por allí han escuchado hablar de él, ¿no? Hay algo que se llama un protocolo de investigación que anda por allí. Bueno, lo que quiero que vean es que es más importante de lo que al principio parece, ¿no? No nada más es un requisito, sino puede ser una guía importante para desarrollar justamente un proyecto de investigación.
Bueno, los elementos necesarios para llevar a cabo un protocolo de investigación encaminadas al desarrollo de un tema de tesis o una investigación que pueda exponer el estudiante en diversos foros. Entonces, no nada más, como decía, es la solución de un problema y ya acabé. Se supone que eso lo tengo que plasmar en una tesis inicialmente para obtener un título, pero después, si nos vamos a dedicar a esto de la investigación de manera profesional, se tiene que llevar a diferentes foros, ¿no? Presentar en congresos, publicar artículos, tal vez libros, capítulos de libros, etcétera. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales hay que preguntarnos qué hacemos en una maestría. Ya dijimos, vamos a aplicar ciertos conocimientos que idealmente adquirimos durante la licenciatura y que estamos puliendo en la maestría, pero después, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a dedicar a la academia? O sea, ¿estamos en una maestría porque nos vamos a dedicar a la investigación? ¿O pensamos terminar la maestría y meternos a la industria? ¿Quién quiere continuar en la academia? O sea, levanta la mano, por favor. Academia. Ok, bueno, hay una observación. Para los que están en la maestría, como que hay opciones, ¿no? Como la industria o la academia y el ser investigador. Para quienes están en doctorado, no sé si lo sepan, pero básicamente es un solo camino, ¿no? Si alguien está haciendo un doctorado es porque quiere ser investigador. Si alguien está en un doctorado y no quiere hacer investigación, bueno, Abel ahí ya se está riendo de, ¿qué hice? No, pero sí, o sea, si están en un doctorado es porque quieren ser investigadores. Básicamente no hay otra razón. Y me refiero a que no, básicamente en la vida real, ¿no? Claro que uno dice, no, pues es que quiero ser doctor porque mi papá también fue doctor y pues yo tengo que continuar. Creo que ese es un panorama más aquí en México porque, por ejemplo, se podría continuar con un ambiente laboral teniendo doctorado, pero pues en otros países. Sí, en otro país, pero aquí en la realidad en la que estamos, en México no se hace investigación y desarrollo en las empresas, ¿no? En la industria privada, sobre todo, pues no hay investigación y desarrollo. Si uno está haciendo un doctorado es porque después va a ser un investigador y lo más probable es que sea en una institución pública, porque también universidades privadas hacen investigación, pero luego no es como que muy en serio, ¿no? Entonces, esa es una realidad. Se puede ir a otro país y entonces sí buscar, pues incorporarse a una empresa que haga investigación y desarrollo en otro país, pero hablando ahorita de la realidad local es que es para incorporarse a la academia, ¿sale? Bueno, entonces me comentan que ustedes como requisito de titulación en la maestría no tienen que sacar una publicación y tampoco es necesario que publiquen, bueno, que presenten en un congreso o algo así. ¿Es verdad? ¿Cierto? ¿Quiénes tienen la intención de presentar en algún congreso o algo, aunque no se los pidan? Bueno, los de la maestría. ¿Ok? Y en el doctorado ya les pidieron un JCR, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, un comentario es que de no pedirles nada como requisito a pedirles un JCR, pienso que puede ser un salto un poquito abrupto, ¿no? Porque no han pasado por la experiencia de preparar nada, ni para un congreso, ni nada, y de repente ya les piden que publiquen un artículo en JCR. O sea, JCR, para quienes no lo sepan, son revistas de cierta calidad. Están indexadas forman parte de están listadas en una lista que dicen, esto es serio, ¿no? Tiene buen prestigio esta investigación. Entonces puede ser un salto un poquito abrupto. Yo les recomendaría que aunque no se los pidan como requisito, busquen participar en congresos y sobre todo en congresos internacionales. O sea, no es tampoco tan difícil hacerlo. Escriben algo, un reporte de su investigación, lo envían por lo menos para que haya una crítica de revisores que son expertos en el área y que les digan si está bien o si está mal, aparte de los ojos de sus asesores o de sus compañeros,
les van a hacer una evaluación un poquito más objetiva. Y van a desarrollar un poco esa habilidad de presentar sus ideas de forma escrita, sistemática y de manera profesional para un foro de investigación. ¿Sale? Bueno, entonces la idea es formarlos para que puedan presentar en diversos foros. Ok. Y lo anterior involucra etapas de una investigación. Y etapas de una investigación tenemos lo siguiente. Una revisión de literatura, que es lo que comentabas, de que hay que saber, pues, buscar y digerir información. Hay que desarrollar un marco teórico y conceptual, o lo que se le llaman antecedentes teóricos. Hay que realizar un planteamiento del problema, que eso creo que en el último seminario que tuvimos había un poquito la cuestión de cuál es el objetivo de tu proyecto, ¿no? Y por qué estás haciendo tu proyecto y cuál es el problema que se está atacando. Entonces vean cómo es necesario poder identificar y plantear de forma sistemática o formal un problema, justificar un proyecto, y ahorita, bueno, todo esto lo vamos a ver cada uno de estos puntos en detalle. Formular objetivos y evaluación de hipótesis, que eso también lo vamos a ver un poquito más adelante hoy. Metodología y diseño de experimentos, o sea, saber cuántas pruebas tengo que hacer, de qué tipo, con qué datos, qué conclusiones voy a obtener, qué pruebas estadísticas debo realizar, qué pruebas de hipótesis debo realizar, si están justificadas o no, cómo hacer una comparación, etcétera. Selección de la muestra de datos en caso necesario, y todo esto son etapas de una investigación. Cada una de ellas pues tiene su chiste. Hay que realizarlo muchas veces para saber cuando lo estamos haciendo bien o cuando estamos fallando en esto, ¿no? Entonces, como decía, no es nada más de, pues tengo este problema y busco en internet cómo se resuelve y copio y pego, medio ajusto y ya quedó, ¿no? Sino que lo ideal sería que ustedes desarrollaran habilidades en cada una de estas etapas. ¿Sale? Ok. Finalidad todavía del seminario, que el estudiante participe directamente en un tema de su interés, que lo desarrolle de manera adecuada y le permita construir una serie de conocimientos para la elaboración de su tesis y trabajos de investigación. Ok, aquí quiero hacer un comentario. Aunque yo les pida que vamos a revisar cómo están sus objetivos, cómo está la justificación de su proyecto, cómo está el título de su proyecto, cómo está cada parte tal vez de su protocolo, de su tesis, como antecedentes, como estado del arte, como metodología, etcétera, quiero dejar algo muy en claro. No se trata de contradecir a lo que sus asesores les han indicado, ¿ok? Ya me ha pasado, este seminario lo he dado, digamos, anteriormente, y ya me ha pasado que haya estudiantes que dicen, no, pues es que el doctor Alfonso nos dijo que le hiciéramos así, y usted, asesor, nos dice que lo hagamos de la otra forma, y son muy inteligentes, o sea, ya le dicen al asesor, le dice, yo lo voy a hacer como dijo el doctor Alfonso, ¿no? Y a mí me dicen, yo lo voy a hacer como me dijo mi asesor, ¿no? Y al final realmente no quieren hacer ninguna de las dos cosas, o se justifican diciendo que hubo opiniones encontradas respecto de cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, otra vez, la idea de todo esto es que ustedes tengan otra perspectiva de una forma sistemática de cómo realizar investigación, pero en ningún momento estoy sustituyendo las instrucciones que sus asesores les dicen, ¿no? Ahora, otro comentario es, ustedes deberían en todo momento ser críticos y cuestionar un poco lo que sus asesores les dicen también, asesores y profesores y compañeros y demás, ¿no? El quehacer científico también es mucho de cuestionar y argumentar. Entonces, si ustedes piensan que una cosa se hace diferente por alguna razón, pues díganlo y digan, bueno, yo opino que esta parte no debe de ser así, debe de llevarse a cabo de otra manera,
y mi justificación o mi argumento es lo siguiente, ¿no? Aquí se trata del intercambio de ideas, ¿sí? Del confrontar ideas y argumentos, y eso es algo que ustedes también deben de aprender a sostener sus opiniones con argumentos, ¿sí? Entonces no tengan, digamos, miedo de decir, oiga, ¿y por qué esto se hace así? O yo lo vi diferente, como les digo, con sus asesores, conmigo, con profesores, etcétera. Pero claro, siempre de una forma respetuosa y tratando de tener un argumento detrás de la opinión. No es nada más porque no me gusta, sino es que haya algún fundamento detrás, ¿vale? Ok, entonces el seminario persigue dos objetivos, uno formativo, que ya he estado hablando de eso, que aprendan a desarrollar investigación, y el segundo es productivo. Normalmente este seminario sería ideal para quienes estuvieran en segundo semestre de la maestría. Por lo que veo, pues están más bien al final de la maestría y como quien dice ya están terminando, ya posiblemente no les sea muy útil, en el sentido de que ya no van a poder cambiar muchas cosas o corregir muchas cosas, pero espero que por lo menos les dé un panorama diferente y que ustedes puedan aprender a defender ideas en otros foros, ¿no? Inclusive en su examen de grado, porque tal vez, no sé si ustedes han visto algunos exámenes, pero hay veces que inclusive algún miembro del comité tutorial, a la hora del examen de grado, saca una pregunta así diseñada para destrozar al estudiante, ¿no? Y que uno dice, ¿por qué no me dijo esto antes, no? Si usted es miembro de mi comité. Y pues se la guardaron así o apenas leyeron la tesis un día antes y sacan una pregunta así de, oye, todo esto que hiciste está mal por esto, esto y esto, y al estudiante lo agarran así, pues mal parado, lo agarran sin estar preparado, ¿no? Entonces justamente el discutir ideas y el plantear cómo mejorar sus objetivos, sus proyectos, su metodología, etcétera, nada más el que lo piensen les puede ayudar a que si en algún momento, como en un examen de grado, les pasa eso, pues ustedes ya sepan darle la vuelta un poquito a esas preguntas, ¿no? Etcétera. Ok. Entonces, en teoría, pues ustedes deberían poder tomar estas herramientas, estas ideas que platicamos y que les sirvan para desarrollar parte de su investigación. Ok, ¿qué es investigación en sí? Porque hemos estado hablando de hacer investigación, una maestría en ciencias pues va enfocada a la investigación, pero ¿cuál es el propósito de la investigación? Pues definir nuestro contexto, nuestro marco teórico. Ok. Pues esos son pasos necesarios de la investigación. Pero ¿qué es investigación? ¿Cuál es su propósito? Porque su propósito no es definir el marco teórico, eso es algo necesario para llegar a un objetivo, ¿no? Esa es una cúspide, o sea, ese es el continuo esfuerzo humano por encontrar cosas nuevas. Encontrar cosas nuevas, ¿no? Entonces el objetivo de la investigación es generación de conocimiento, ¿ok? Dice allí, investigación es la búsqueda y estudio sistemático de materiales y fuentes para establecer hechos y llegar a nuevas conclusiones. Cuando nosotros establecemos hechos y obtenemos nuevas conclusiones, o sea, son cosas originales, cosas que no existían, lo que estamos haciendo es generar conocimiento. Y ese es el objetivo de la investigación, ¿no? Generar conocimiento. Entonces, no es la solución de un problema, aunque claro, solucionando un problema aprendemos algo, pero es la generación de ese conocimiento. Entonces, ustedes deben preguntarse, mi proyecto de investigación, ¿qué conocimiento está generando? ¿Está generando un nuevo conocimiento? ¿Y ese nuevo conocimiento es nuevo para mí, en lo personal, o sea, para quien desarrolla el proyecto? ¿O es nuevo para el área, para los expertos, para el estado del arte, digamos? O sea, es nuevo de que nadie más lo conoce y es útil para estas personas, para los demás investigadores.
o solamente es útil para mí. Y esa es una diferencia importante, ¿no? Porque siempre va a ser útil tal vez para nosotros, pero sería mucho mejor que fuera de utilidad para todo el contexto, para todo el área de investigadores, ¿no? Ok, entonces sistemático, que es lo que está aquí subrayado, sistemático se refiere a que el desarrollo de la investigación debe ser ordenado de acuerdo a cierto plan, que ese es el protocolo, organizado, metódico y que sigue, como dice allí, o como acabo de decir, un protocolo. Por eso es importante tener el protocolo. Es como tener un cierto grado de dificultad, vamos a decir, un poquito extra, de decir, no solamente voy a resolver este problema, sino lo voy a hacer siguiendo ciertos pasos, para demostrar que yo puedo proponer un plan y después llevarlo a cabo, para demostrar que sé lo que estoy haciendo y que sabía qué es lo que yo iba a hacer desde antes de hacerlo y que no se me están ocurriendo ideas sobre la marcha, ¿no? Porque eso es lo que nos hace investigadores profesionales, a diferencia de alguien que ve un video de YouTube y dice, bueno, yo ya sé hacer esta red neuronal y entonces ya soy investigador. No, se trata de hacerlo sistemáticamente, repetitivamente, con cierto nivel, etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito más a fondo del protocolo de investigación. El protocolo de investigación tiene una estructura fija. Ahorita vamos a ver la estructura. También debe de seguir algunos estándares de forma. Y ahí entre paréntesis dice, no es un ejercicio de creatividad de presentación. Y esto sonará tal vez muy cuadrado, muy así como aburrido, pero pues sí hay que seguir una estructura del protocolo, ¿no? No se trata de llegar y decir, pues es que yo hice mi protocolo en forma de poema, ¿no? Y, o sea, sí está muy bien y qué padre, pero no es útil, ¿no? Porque eso distrae del poder evaluar correctamente lo que conforma el protocolo, ¿no? Entonces traten de no ser demasiado creativos en la formulación o redacción de su protocolo. Hay que seguir los pasos, las partes estructuradas o predefinidas. Como digo, suena medio aburrido, pero así es, ¿no? No se trata, como digo, de creatividad, se trata de que sea útil para que nos guíe. El protocolo es una herramienta para dar seguimiento a la investigación, para saber cómo vamos y para evaluar el avance de la investigación, ¿sí? O sea, es saber qué estamos haciendo y saber si lo estamos haciendo bien, poder medirlo, el poder evaluarlo. Ok, ¿cómo podemos evaluar la investigación? ¿Cuáles son los criterios que deben cumplirse para decir vamos bien o no vamos bien con nuestra investigación? ¿Qué criterios aplican ustedes o les han aplicado ustedes o qué criterios piensan que deberían seguirse? ¿Nadie? Quizás podemos evaluar en la forma en la que se avanza con las tareas. En el protocolo se tienen algunas tareas por realizar en cierto tiempo. Una métrica sería cuántas veces se han cumplido y cuáles. Ok, entonces necesitamos como un cronograma de actividades, ¿no? ¿Todos tienen un cronograma de actividades? No. Sí. ¿Quiénes sí tienen un cronograma de actividades? O sea, sí, pero no sé. Se supone que cuando hacemos la presentación del protocolo planteamos nuestro cronograma de actividades. Ok, entonces vamos a hablar un poquito más de eso, un poco más adelante. ¿Quiénes no tienen un cronograma de actividades? Sí. Por allá, ok. O sea, existe, pero o sea, no es accurate con lo que se hace. Bueno, allá dicen que no lo tienen. O sea, la pregunta es para cada quien, ¿no? O sea, tú sí lo tienes y demás. Existe, no es accurate. Ok, existe, pero no es tan preciso, ¿no? Es una guía, pero ok. El mensaje es que debería de ser más que una sugerencia, ¿sí? Deberían de tratar de seguirlo con lo más preciso posible. Ahora, ya sabemos que
En la investigación luego no salen cosas como nosotros las pensamos. Instalar un programa, por ejemplo, pensábamos que nos lleva 10 minutos y en realidad nos toma 2 semanas porque las versiones no concuerdan, la licencia no está, mi computadora no tiene la GPU que yo requería y que no había pensado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso, lo que está planeado para media hora se puede extender a una semana y al contrario, hay veces que decimos, uy, esto me va a tomar 3 semanas, pero lo busco en internet y estaba bien fácil y lo terminé en 2 días, ¿no? Entonces el cronograma de actividades sí se tiene que ajustar, pero traten de no ignorarlo completamente, o sea, traten de seguirlo y cuando pase algo que difiera del cronograma, hagan el ajuste para que el cronograma lo refleje y que sus asesores y también compañeros y colegas puedan tener una idea clara de cómo va su investigación, de si su investigación va en tiempo o ya van retrasados o van adelantados, también podría ser, aunque casi nunca pasa, ¿no? Pero si van atrasados, ¿qué tanto van atrasados? ¿Van atrasados una semana? ¿Van atrasados un mes? ¿Van atrasados un semestre? ¿Van atrasados de tal manera que hay que llamar al asesor y decir, es que necesitamos un ajuste de los alcances del proyecto, porque ya no voy a llegar? O sea, los alcances, los objetivos eran tales, y de acuerdo a lo que voy avanzando, ya es imposible que lo cumplan, ¿no? Entonces se requiere hacer un ajuste radical, ¿no? Del cronograma de actividades y del proyecto. Todo eso se vale si ustedes llevan un buen seguimiento de su proyecto y si se dan cuenta de que se están atrasando, digamos, no en el 4º semestre, al final del 4º semestre de una maestría, sino los primeros 2 semestres tal vez, ¿ok? Bueno, entonces, criterios de evaluación, tenemos 2 tipos de criterios. Uno es acerca del cómo se presentan las cosas, ¿no? Que su protocolo siga los lineamientos, ese sería el criterio, que esté completo, que esté bien presentado, que sea claro, etcétera. Son cuestiones de cómo, son cuestiones de forma, ¿sí? Y hay criterios acerca del qué, o sea, que la investigación sea pertinente, relevante y adecuada. Y eso no se trata de cómo la estoy presentando, sino del fondo del proyecto de investigación. Entonces, ahorita vamos a ver, pero ustedes vayan pensando, ¿a qué se refiere pertinente, relevante y adecuado? ¿Qué es pertinente? Y sí se dan cuenta de que estas son cosas importantes, ¿no? Cuando decimos una investigación es pertinente, o cuando alguien en un congreso o en un examen o en un seminario les dice, es que tu trabajo no es pertinente, ¿sí saben a qué se refiere? Tiene que ver con el sentido de utilidad del contexto actual. Utilidad del contexto actual, ok, es una forma de verlo. ¿Quién más? Ese podría ser más como relevancia, ¿sí? Que sea congruente con la disciplina que se esté investigando. Ok, pertinente es que sea congruente con la disciplina, que esté bien ubicado, ¿sí? ¿Qué se está proponiendo, qué se está investigando? El que esté bien, como decía, bien ubicado, bien localizado en el área, en el contexto científico en el que se supone que estamos trabajando, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Relevante, pues sí sería más bien que sea útil, pero que sea útil no en el sentido para nosotros, como decía, así como que, pues esto me resuelve un problema. No, que sea útil para otra vez, la comunidad científica, para el contexto científico. Y adecuado, ¿en qué sentido puede ser adecuado o no adecuado nuestra investigación? Hablando en lo que estábamos en un programa de maestría, un programa de doctorado, ¿cómo saber si un proyecto es adecuado? O sea, ¿a qué nos referimos? Alcanzable. Alcanzable sería una. Que se adapte, esté enfocado a las habilidades o conocimientos. ¿Enfocado a qué, perdón? Las habilidades o conocimientos que cuenta quien va a hacer su proyecto. Ok, enfocado es más bien como pertinente, ¿no?
o sea, que esté bien ubicado, como decía. Pero más bien adecuado sería algo como, es lo suficientemente complejo, es meritorio suficientemente como para valer un grado de maestría o un grado de doctorado. Porque si decimos, ok, la verdad es que este proyecto se saca en un fin de semana, y créanme, he visto proyectos de maestría que uno dice, esto se saca en un fin de semana, y uno dice, eso es adecuado para justificar el que se le dé un grado de maestría a una persona. Entonces, va en ese sentido, ese criterio de si es adecuada la investigación. Ustedes piensen en algo, cuando ustedes reciben un grado académico, como licenciatura, ya sea maestría, doctorado, eso que reciben, ese título, básicamente nadie se los puede quitar. No es algo que, o sea, por ejemplo, ustedes pueden ahorrar mucho y comprarse un auto de lujo, ¿no? Pero ese auto de lujo se descuidan, lo dejan en la calle y de repente alguien llega y se lo roba. Y entonces les quita algo que, bueno, habían adquirido con mucho esfuerzo, pero es algo que pueden perder. Pero un grado como un grado de maestría, un grado de doctorado, nadie se los puede quitar. A menos que realmente, o sea, cometan alguna infracción así ética, de que plagiaron toda su tesis o algo por el estilo, y que los cachen, y entonces pues toda la universidad dice, no, pues este grado lo vamos a quitar, ¿no? Pero si todo está bien, nadie les puede quitar eso, no se lo pueden robar, nadie se los puede robar, nadie se los puede arrebatar, quitar. Ustedes no lo pueden perder así de que aquí lo había dejado y ya no está. No, eso es algo que de por vida ya van a tener. Entonces no es poca cosa, ¿sí? Entonces no piensen en un título de posgrado como algo que, pues en automático me lo dan si yo paso aquí un par de años en la institución, en automático lo voy a obtener. No, piénsenlo como algo que es meritorio y que es una característica que ahora es un calificativo, digamos, que ya van a tener ustedes de por vida y que deberían de poder justificarlo para que después alguien no diga, ay, ¿de verdad ese cuate es maestro en ciencias? Con ese proyecto que hizo o con esto, está sacando esta investigación o todo, para que no digan, ¿de verdad él es doctor? ¿Sí? O sea, realmente para que el prestigio que reciben, porque es un prestigio a nivel social, que ustedes lo puedan justificar, ¿vale? Ok, entonces son criterios acerca del qué, pertinente, relevante y adecuada a la investigación. Ok, sobre el cómo, pues el protocolo de investigación y su tesis también debe de tener algunas partes que son esenciales. Una portada, un resumen en español y palabras clave en español, un resumen en inglés y palabras clave en inglés. Esto es cuestión de estilo y depende de la institución también. Un índice, antecedentes o marco teórico, la parte de metodología que contiene varios apartados que ahorita vamos a ver, los recursos, o sea, qué utilizaron, cuánto costó, qué materiales, qué bases de datos, etcétera. Un cronograma de actividades, que es lo que estábamos comentando hace rato. En un protocolo tal vez debería contener también un índice tentativo del trabajo de tesis. Y claro, esto no estoy hablando de en detalle qué es lo que va a tener, tal vez con subsecciones, apartados y todo, porque eso es lo que hay que desarrollar, pero sí tener una idea, por eso es tentativo de qué va a tener. Sí, va a tener una parte experimental, va a tener una presentación de la base de datos que recopilé, va a tener una presentación de etcétera, etcétera. ¿Ok? Referencias bibliográficas, que es muy importante, y anexos o apéndices, ¿no? Cosas que tal vez son muy extensas para poner en el cuerpo de la tesis, como un montón de tablas o descripciones o gráficas y demás. Bueno, los mandamos a los apéndices, ponemos unas en el cuerpo de la tesis para ilustrar, pero todo lo demás se va a los apéndices para que no interrumpa mucho el flujo del documento, ¿no? Ok.
En la metodología tenemos lo siguiente: planteamiento del problema, justificación del problema, estado del arte, el objetivo general y objetivos específicos, preguntas de investigación. ¿Todos tienen preguntas de investigación? ¿Sí? ¿Quiénes no tienen preguntas de investigación? ¿Cómo serían esas? Bueno, ¿Cómo serían esas preguntas de investigación? Ok. Pues por ejemplo, voy a proponer un algoritmo para resolver este problema. Ok, ese es el problema que tengo. Pero no lo voy a hacer para resolverlo nada más. Lo que quiero es aprender ciertas cosas en el proceso. Entonces pregunta, ¿cómo puedo acelerar el entrenamiento de ese algoritmo? Esa sería una pregunta de investigación. ¿Cómo puedo hacerlo más eficiente? ¿Cómo puedo reducir la cantidad de datos que va a requerir mi programa? ¿Cómo puedo implementarlo no de forma serial sino paralela? ¿Cómo puedo implementarlo no en software sino en hardware? Son preguntas de investigación. Son preguntas que identifico como qué es el conocimiento que voy a generar. ¿Sí? Entonces todos deberían de tener preguntas de investigación pues bien identificadas en sus proyectos. Lo mismo, hipótesis y variables. Hay veces que se hacen preguntas de investigación, hay veces que se plantea una hipótesis. Como hipótesis, si yo hago este cambio en este algoritmo, va a funcionar más rápido. Y tengo que desarrollarlo, hacer experimentos y demostrar si sí o si no funcionó esa hipótesis. Si se comprueba la hipótesis o no se comprueba. ¿De acuerdo? Herramientas, aparatos, materiales o instrumentos, pues ahí entra también los programas que voy a utilizar, librerías que ya fueron desarrolladas, hardware que necesito, materiales como bases de datos existentes, si es que es el caso, etcétera. Tipo de estudio o diseño experimental. Hay estudios que son documentales. O sea, es cuestión de revisar la literatura y extraer conocimientos, sacar conclusiones y adelantar tal vez hacia dónde se va moviendo esto. Y hay investigación que es más de voy a realizar experimentos prácticos y demostrar de manera empírica que una hipótesis se comprueba o no. ¿Ok? Bueno, procedimiento, ¿cómo lo hice, no? No nada más no sé, sino que pues, puse aquí Enter en la computadora y en 3 días ya tenía unos resultados, sino, ok, ¿cómo lo pensé? ¿Qué es lo que yo tuve que haber revisado que saliera, etcétera, etcétera? Y estoy hablando más de ciencias de la computación, pero el procedimiento, pues en todas las disciplinas hay que describir el cómo. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver como más a detalle. Método de análisis e interpretación de los datos. Al final me sale 90%. En mi algoritmo da 90%, digamos, de clasificación. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es mejor que lo que ya existía? ¿Es mejor con significancia estadística o no? ¿Cómo sé si es mejor y tiene significancia estadística como para decir mi método es mejor que este otro? Me baso en un numerito que me salió. ¿Cuántos numeritos necesito? ¿Qué pruebas estadísticas necesito realizar, ¿no? A eso se refiere el método de análisis e interpretación de los datos. ¿Ok? Ahora, muchas de estas cosas, como verán, no se vieron en licenciatura. Hay veces que se vieron sin que les dijeran, esto les va a ser útil para hacer análisis de resultados. Simplemente les dijeron, saquen los números, apliquen esta prueba de Wilcoxon y entreguen la tarea, ¿no? Por decir algo. Entonces, bueno, hay muchas cosas que se vieron así sin que ustedes les explicaran para qué servía exactamente, y muchas otras cosas no se vieron. Entonces, bueno, la idea también es que se vayan viendo y ustedes vayan comprendiendo todo esto. Ok.
La portada, pues me lo voy a saltar, es el nombre de la institución, título del trabajo que presenta fulanito de tal para obtener el grado de tal, nombre de su asesor, la fecha en que lo están presentando, etcétera. Creo que en esto no deberían de tener mucho problema. Estoy seguro de que ya entregaron trabajos y trabajos y trabajos, todos con su portada, me imagino, y si no, pues bueno, vean cómo hacerla, ¿no? Ok, ahora, ya entrando en detalle, y esto sé que les va a parecer así como que, ¿por qué es importante? Pero espero que lo vayan viendo conforme avancemos. El título del proyecto debe ser conciso, atractivo e informativo. Permite identificar la naturaleza del trabajo y sus métodos, ¿ok? Su extensión no rebasa las 15 palabras. Y ya sé que ya me han dicho anteriormente, es que mi título tiene 16 palabras, ¿qué hago? Es una guía nada más, ¿no? 15 palabras, o sea, que no sean 3 palabras y que no sean 30 palabras, ¿no? Tírenle a 15, si son 14 o si son 16 o 13, pues por ahí va, ¿no? Y somos ingenieros y en ingeniería mucho se redondea y mucho se aproxima, ¿no? Entonces piensen así como un aproximado de 15 palabras. Pregunta ahí de las 15 palabras, Sí. ¿contamos nexos, artículos? Todas las palabras, Okay. Pero otra vez es una guía. Si con la conjunción tienes 16 palabras, pues no hay problema, ¿no? Ok, evitan utilizar abreviaturas. En los títulos de los proyectos, por lo menos, no deberían de utilizar abreviaturas porque se supone que están comunicándole a un público lo más general posible, pues, de qué se trata su investigación. Y evita las frases como un estudio de o una investigación de. ¿Por qué? Porque es como redundante, ¿no? Sale sobrando el decir que pues es un estudio de tal cosa, porque pues cuando uno lo lee sabe que está leyendo un trabajo de investigación, es un estudio de algo o una investigación sobre algo, no se requiere poner eso en los títulos. Ok, que la investigación sea pertinente, dice, el tema debe estar dentro de una línea de investigación. Relevante, el proyecto debe contribuir en algo a la línea de investigación. ¿Okay? Y adecuada, la complejidad debe ser suficiente, en este caso para el nivel de maestría. ¿Okay? Y vamos a ver una tareita que les voy a pedir, que dice que la investigación sea pertinente, que el tema debe estar dentro de una línea de investigación. Como tareita es identificar claramente su línea de investigación. Ahora, en la maestría en la que yo estaba anteriormente, teníamos 2 líneas de investigación que eran sistemas inteligentes y ambientes inteligentes. Ya sé que hay mucho traslape y cada quien lo define de manera diferente, pero así estaba como descrita cada línea, ¿no? Una trataba de optimización computacional, reconocimiento de patrones y visión por computadora, y la otra hablaba de cómputo móvil, redes de sensores, agentes y robótica e Internet de las cosas. Ahora, esa es la maestría en la que yo trabajaba anteriormente, pero en su maestría, ¿ustedes saben cuáles son las líneas de investigación? ¿Sería cada laboratorio, quizás? No. Resulta que si ustedes van a la página del SIC, hay líneas de generación y adquisición del conocimiento, creo que así se llama, que básicamente son líneas de investigación, y hay 3 líneas de investigación, y en cada línea de investigación participan diferentes laboratorios, entonces por eso no son equivalentes las líneas con los laboratorios. Entonces, por ejemplo, una de las líneas me parece que está relacionado con Big Data e Internet de las cosas. Y el laboratorio de robótica y mecatrónica participa en esa línea de investigación. Entonces, bueno, la idea es, como tarea, que ustedes revisen esas líneas de investigación y vean
si su proyecto, en qué línea está, ¿sí? Para empezar, si pueden identificar las líneas, y en segunda, que me digan en qué línea está su proyecto, ¿ok? Ahora, si resulta que ustedes pensaban que estaba en una y en realidad está en otra y el laboratorio no participa en esa línea, no hay problema. O sea, esto no es para, como les digo, para echar abajo sus proyectos ni nada, pero sí es bueno para que ustedes tengan esta perspectiva, ¿no? Esta idea de, ok, se supone que estoy trabajando en esta línea, se supone que mi proyecto debería de estar contribuyendo en esta línea, ¿sale? Ok. Justificación. Dice que la investigación sea relevante, el proyecto debe contribuir en algo a la línea, en algo o a la línea de investigación. Entonces, como tarea también identificar claramente la contribución de su proyecto a la línea de investigación. Si ustedes ya identificaron que su proyecto está en Internet de las cosas, ¿no? Por decir algo. ¿Cómo contribuye su proyecto en el contexto de la comunidad científica que estudia Internet de las cosas? ¿Ok? La justificación es por qué se hace esta investigación, a eso se refiere. Pero hay algo que es muy importante. Se debe de justificar no desde un contexto económico o práctico o social, porque es verdad que la investigación tiene utilidad o contribuye a la sociedad, pero para eso no es para lo que estamos formándonos como investigadores, ¿sí? Es para contribuir a líneas de investigación. Entonces, justificar no desde un contexto económico o práctico o social, sino desde la perspectiva de la línea de investigación. Por eso es esencial que ustedes identifiquen en qué línea de investigación está su proyecto, para que entonces puedan decir, ok, estoy aquí, mi contexto es este, mi comunidad científica es esta, y yo estoy contribuyendo a esta comunidad con tal conocimiento. ¿Ok? Entonces, eso deberían tenerlo pues bien identificado, o por lo menos, o sea, si no lo han logrado todavía, tenerlo identificado de que eso es lo que quieren lograr. ¿Sale? ¿Cómo beneficia la investigación a otros expertos del área? Eso es lo importante. Contribuciones, pues pueden ser nuevos modelos, pueden ser mejores modelos, pueden ser solución de preguntas del área, o sea, conocimiento que, como decía, la comunidad desconoce. No es nada más lo que yo desconocía, sino que el resto de la comunidad científica lo desconoce. Todas esas son contribuciones. Entonces, cuando a ustedes les pregunten qué contribuciones tiene tu tesis o tu proyecto, o más adelante, qué contribuciones tiene tu artículo, o qué estás proponiendo, qué contribuciones tienes a la hora de presentar en un congreso y tal, o en un seminario, cuáles son tus contribuciones, debe de ir en ese sentido, ¿sí? No se trata de decir, es que mi investigación resuelve un problema de la sociedad, no, o sea, no desde ese punto de vista. Está muy bien que los proyectos tengan relevancia también social y pertinencia social, pero estamos hablando aquí de las líneas de investigación. ¿Ok? Yo tengo una duda ahí, más Sí. Enfocada a nuestro contexto y cómo CONACYT, ahora CECITI, dice, o sea, tenemos los PRONACES. Sí. ¿Qué pasa con los quiénes tienen mejor posición o mayor jerarquía? ¿Los PRONACES o las líneas de investigación? ¿Sí todo el mundo sabe qué son los PRONACES? Yo no sé. ¿Qué significa PRONACE? El acrónimo, no sé, pero son las directrices que el gobierno pone como prioridades para nuestro país, que son de importancia para nosotros. PRONACES, creo que PRO es de problemas nacionales o algo así. Entonces son cosas en las que el gobierno está poniendo como prioridad. ¿Y cuáles son los PRONACES? O sea, algunos de ellos. Salud, agua, educación, cultura, vivienda, soberanía alimentaria, agentes tóxicos y procesos contaminantes, seguridad humana, sistemas socioecológicos y energía y cambio climático.
Ok, entonces como verán, los PRONACES, casi ninguno está directamente ligado con una línea de investigación de ciencias de la computación. Entonces, contestando a tu pregunta, pues son como cuestiones separadas, ¿no? Una cosa es proponer proyectos para que a nivel institucional el gobierno otorgue recursos a las instituciones como becas y demás, y para eso hay que proponer proyectos que estén en paralelo, que estén enfocados con los PRONACES. Y otra cosa son los proyectos que ustedes como estudiantes están desarrollando. Los proyectos grandes institucionales sí tienen que ir hacia allá. Entonces sería muy conveniente, por ejemplo, uno de ellos es salud. Sería muy conveniente que cada uno de sus proyectos llevara un giro, un aspecto hacia salud, ¿no? Entonces, digo, por ejemplo, el otro día estaba viendo en la pasarela de laboratorios que alguien propuso que se hiciera, querían ocultar información usando el canto de las aves de un bosque. Y yo digo, pues, o sea, está perfecto en el sentido de que pues algo van a aprender, pero ¿qué tal si en vez de eso lo hicieran enfocado a aplicaciones de salud, aplicaciones médicas? Pues entonces ya se le está pegando al PRONACE a la vez que se desarrolla un proyecto de investigación. Entonces son dos cosas, pero se pueden conjuntar, ¿no? Y eso no sería tarea de ustedes, siento, sino de asesores y directores del centro de investigación y demás, preocuparse por esos PRONACES. ¿Sale? Bueno, ok. Finalmente, que la investigación sea adecuada. Como tareita es también argumentar si las contribuciones identificadas, porque la anterior era que identifiquen las contribuciones, argumentar si las contribuciones identificadas ameritan el tiempo o recursos de investigación. Esto significa, ¿realmente requieren 1,5 años o 2 años de desarrollo lo que están planteando como proyecto? ¿Tiene la profundidad adecuada? ¿Contesta a preguntas de investigación lo suficientemente complejas? ¿Se hace investigación en el área, o sea, de lo que hemos estado hablando para generar nuevo conocimiento? ¿O se trata de implementación? Implementación significa armar algo, ¿no? Juntar elementos y armar un sistema. No necesariamente para descubrir algo nuevo. Eso sería como una maestría en ingeniería, hay veces que está enfocado a cuestiones de implementación, porque el cómo armar un sistema ya en sí puede ser un problema significativo. Entonces, bueno, la tareita es argumentar si las contribuciones identificadas ameritan el tiempo de la investigación para decir si la complejidad de su investigación es adecuada. ¿Ok?